Bienvenidos, hermanos. Es un placer tenerlos otra vez conectados con nosotros. Gracias. Estamos otra vez de nuevo con ustedes a través de estos medios. Bienvenidos a Iglesia de la Ciudad. Dios los bendiga y dispongamos nuestros corazones para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Dios los bendiga. Amén. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante ti. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde donde quiera que estén. Qué bendición estar con ustedes hoy. Como siempre, para nosotros es un gozo y pues de verdad que disfrutamos compartir con ustedes, disfrutamos compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga. City Church California, Campus Español. Estamos orando por ustedes y por sus familias. Y qué hermosa oportunidad de estar juntos nuevamente ahí en sus casas, en su lugar donde nos está mirando. Que Dios le guarde a usted y a su familia y le llene de su paz y su poder. Continuando con una serie que hemos comenzado la semana pasada, se titula ¿Cómo ser la iglesia del Señor? Y pues estamos hablando sobre, hoy el tema principal va a ser del templo a la mesa. Del templo a la mesa. Y pues como iglesia, hablamos la última vez que estuvimos con ustedes, hablando sobre lo que significa la iglesia. Y verdad que la iglesia no son las paredes, no es el edificio, no es lo que define la iglesia, sino que iglesia viene de eclesia en el griego, que es la acción de convocar, y es convocar a una comunidad a vivir como comunidad. Y las características que hemos estado compartiendo con ustedes, que encontramos en el libro de los Hechos sobre la iglesia, verdad que comenzó ahí en el libro de los Hechos, podemos ver el comienzo de la iglesia. Y las características que vemos es que era una comunidad que vivían juntos, pero no solamente juntos físicamente, juntos compartiendo en el espíritu, compartiendo todo. Y esa es una gran característica que conversamos anteriormente, pero también la iglesia era auténtica. La iglesia primitiva, en los comienzos, vemos que los hermanos, los apóstoles, los hermanos que iban uniéndose a la iglesia eran personas que se caracterizaban por ser personas auténticas. Hacían vida, compartían todas las cosas y eran personas reales que tenían en medio de sus debilidades, pero se ayudaban los unos a los otros, se levantaban los unos a los otros. Y así nosotros también estamos llamados hoy día a vivir de esa forma y también levantarnos a nuestros hermanos los unos a los otros, levantarnos y ayudarnos. Y otra de las cosas es que compartían lo que es la comida, ¿verdad? Compartían el pan. Y no solamente lo compartían en lo que conocemos como la Santa Cena, que fue instituida por el Señor Jesús, sino que también hablaba de comida, compartían alimentos, se juntaban a cenar, a comer, a compartir. Y esto es bien importante y ese es el tema que queremos tratar en este día, del templo a la mesa. Y son de las características que encontramos sobre la iglesia que están en el libro de los Hechos, ahí en ese capítulo 2 donde comenzamos a ver lo que Dios estaba haciendo cuando comenzó la iglesia del Señor, cómo Dios estaba uniendo y era Dios quien añadía a los creyentes que se iban añadiendo, diariamente se añadían. Y el Señor pues los unía no solamente en una forma física, sino los unía en el espíritu. Estaban unidos en todas las cosas. Son unas características muy hermosas que vemos en la iglesia del Señor. Y yo creo que el Señor nos está llamando hoy día a nosotros como iglesia a vivir de esa forma. Que nosotros entendamos que el Señor nos llama a ser personas auténticas, que nos llama a vivir, a hacer vida juntos y que el Señor nos llama a compartir el pan el uno con el otro. ¿Y a cuántos de nosotros los hispanos, los latinos, nos encanta la comida? Yo sé que no importa su nacionalidad, a todos nosotros nos gusta mucho la comida. Y compartir con nuestros hermanos, con nuestros familiares, también es una cosa que hacemos mucho. Y esto es una de las características que vemos también en la iglesia primitiva que dio sus comienzos. En ese libro de los Hechos vemos esos comienzos. Y vemos cómo el Señor iba, como ya dije, añadiendo personas que también se unían y tenían estas características y iban adquiriendo estas características. Así que vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, que nos da un retrato de la iglesia del Señor que estaba naciendo. Y nos da un retrato de lo que, no solamente lo que era la iglesia en ese entonces, sino lo que la iglesia debe ser, porque eran
principios, fundamentos de la iglesia, que tenemos que todavía hoy continuar caminando sobre esos fundamentos que fueron establecidos por los apóstoles, los maestros que nos dieron la doctrina del Señor a nosotros, y hoy día la tenemos por medio de la palabra del Señor. Así que vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 42 al 47. Si tienes tu Biblia, sácala ahí y vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer, comenzando en el verso 42. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas. Yo creo que estamos viendo mucho de eso hoy día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué tremendo ver ese cuadro que nos enseña la palabra del Señor de la iglesia. Cuando comienza la iglesia, y estas son los fundamentos que estamos hablando. Estas características nosotros las necesitamos, tenemos que continuar nosotros cultivando y viviendo de esta manera. Ellos no solamente se reunían y hacían vida juntos, creían juntos. La iglesia creía juntos, adoraban juntos, comían juntos, todos, y ayudaban en las necesidades de cada uno según existieran las necesidades. Así que hermoso ver eso, pero también hermoso saber que hoy todavía podemos hacer esto. Cuando hablamos de la misión de Jesús, es una misión clara que nuestro Señor tuvo al estar con nosotros aquí en la tierra. El Hijo del Hombre vino a buscar aquello que se había perdido. Usted puede ver a Lucas capítulo 19, verso 2. Vino a buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, nuestro Rey, el Rey de Reyes, vino a buscar a los que estábamos perdidos. Y esta es también nuestra misión. Si es la misión del Señor, también es nuestra misión, porque nos encomendó a nosotros esa misión de buscar y llevar las buenas nuevas por todo el mundo, por todo lugar. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando termina, podemos ver que termina diciendo que el Señor añadía cada día, agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Entonces, si hoy día nosotros no estamos viendo esto, que personas se van añadiendo y son siendo salvos cada día, y que personas van siendo salvados cada semana o cada mes, si no estamos viendo esto constantemente, ¿por qué? Quizás tenemos la misión del Señor, pero quizás no estamos utilizando el método que utilizó el Señor Jesús. Tenemos la misión, entendemos cuál es la misión. Tenemos que ir, predicar las buenas nuevas. Tenemos que ir y buscar al perdido. Tenemos que ir y alcanzar y llevar la buena nueva de que Cristo salva y Cristo sana y Cristo viene pronto. Pero ¿cuál es el método que estamos utilizando? ¿Estamos utilizando el método que utilizó Jesús? Porque la misión es clara, pero el método quizás no está claro todavía. Si no estamos viendo almas viniendo a los pies de Cristo, entonces tenemos que examinarnos y asegurarnos que estamos haciendo lo que el Señor hacía. No solamente que estemos llevando a cabo la misión, que entendamos la misión, sino también hacerlo como lo hizo Cristo Jesús, de la misma forma. Así que tenemos que entender esto. Jesús dio una misión clara a nosotros.
nos dio una misión muy clara de que nosotros tenemos que ir. Eso está claro. Pero el método que nos dio a nosotros debe también estar claro en nuestras vidas. Ese método que Él nos dio envuelve el templo, ¿verdad? Lo que conocemos como la congregarse, envuelve todo eso, pero también no está limitado solamente a eso, no está limitado solamente al templo. La misión va más allá, el método también va más allá. Y es que nosotros hemos visto en estos últimos días que no necesariamente la iglesia tiene que reunirse en los templos, porque hoy día, por lo que estamos viviendo, la iglesia no se está reuniendo en un edificio, no se está reuniendo en un templo. Nos estamos reuniendo ahora mismo de muchas formas. Una de ellas es por medio de las redes sociales, por medio de estos videos, en las casas. Hermanos van y se juntan en la casa de otros hermanos y así comparten alabanza, adoración, comparten comida, comparten. Eso es parte del método que nosotros estamos llamados a hacer también como iglesia. Nosotros estamos llamados a hacer esto. Así que, ¿cómo nosotros podemos entender que no solamente la misión está dentro del templo, sino que la misión tiene que ir también a la mesa? Tenemos que llevar la misión del templo también a la mesa. Porque en la mesa es donde suceden cosas hermosas que Dios hace en las vidas de aquellos que Él vino a buscar. Así que cuando hablamos de la mesa en los evangelios, Jesús, cada vez que vemos a una historia de Jesús, cuando leemos sobre el Maestro, prácticamente la mayoría de las veces vemos que Él estaba en un lugar, en una mesa, estaba comiendo, estaba compartiendo con alguien, compartiendo una comida, compartiendo un momento con alguien. Había un compartir que estaba fuera del templo. El Maestro salía y compartía en las mesas de las personas, de las familias. Es lo que encontramos y podemos leer en el Evangelio de Mateo y entre el Evangelio de Mateo y Lucas. 146 referencias sobre Jesús y comida, Jesús y compartir con otras personas. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor cuando leemos esto? Que el método que el Señor utilizaba no era solamente dentro del templo, también era fuera del templo y en la mesa, en un compartir. En Lucas capítulo 7, verso 34, lo voy a leer. Dice, cuando Jesús estaba hablando, porque estaba siendo acusado por unos religiosos que siempre lo estaban persiguiendo y acusando y tratando de que Él cayera en sus trampas. Pero el Señor siempre está mucho más adelantado que todos nosotros. Y el Señor le contesta a ellos, le responde, porque lo estaban criticando, porque Él se reunía con personas que no eran religiosas, se reunía y comía en la mesa de aquellos que eran pecadores, que las personas consideraban como lo peor de lo peor. Y ahí estaba el Señor comiendo con ellos en la mesa, sentado. Entonces, en una de esas ocasiones, Él está respondiendo a estos religiosos y Él dice, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Así lo tildaban al Señor. Le decían amigo de cobradores de impuestos. En otras palabras, para ellos, para los israelitas, los judíos, los cobradores de impuestos eran lo peor de lo peor. Entonces le dicen al Maestro, tú te juntas con estos cobradores de impuestos y con otros pecadores y estás comiendo en la mesa de esos pecadores. Así le decían y lo criticaban por eso. Pero el método que el Señor utilizaba era ese. El Señor iba a la mesa de los pecadores, se sentaba y tomaba y comía con ellos y hablaba con ellos, y en esos momentos sucedían cosas increíbles. Cosas tremendas sucedían cuando el Maestro estaba sentado en la mesa de los pecadores, en la mesa de aquellos que Él vino a buscar para salvar. Y hoy día nosotros como iglesia tenemos que observar el método que utilizaba el Señor para buscar al perdido. La mesa tiene una gran historia
en lo que es la fe y la cultura de los judíos. No solamente en los tiempos de Jesús fue donde comenzó estas costumbres, sino que esto fue introducido desde los tiempos de la cautividad, cuando el pueblo de Israel tuvo que pasar 70 años en Babilonia. El pueblo de Israel no tenía un templo donde ir a adorar y reunirse y escuchar la palabra. No tenían templos, tenían que reunirse en sus casas. Tenían que tener cenas, reunirse y adorar a Dios juntos. Y compartir juntos y compartir la palabra y las promesas de Dios y recordar las promesas juntos en los hogares, en las casas, en reuniones, compartiendo las comidas. Así que vemos que los líderes de esos días transformaban los hogares en esos templos. ¿Por qué? Porque allí estaban buscando la presencia de Dios. En la casa, en los hogares, ahí buscaban la presencia del Señor. Y hoy día nosotros también como creyentes podemos hacer esto mismo. Podemos ir a la casa de aquellos que el Señor está llamando, que el Señor está buscando para que Dios toque sus corazones. Podemos ir y sentarnos a la mesa con ellos también. Así que nosotros podemos ver cómo estas mesas se convertían en el altar y estas comidas se convertían en algo más que simplemente comer y alimentarse. Eran un momento especial para compartir, donde los corazones de las personas se abrían frente a otras personas y Dios podía obrar en la vida de ellos. Y hoy día también yo he sido testigo de cómo el Señor ha tocado corazones de personas. Yo he estado sentado en la mesa de personas que necesitan al Señor. Y hemos tenido la oportunidad de poder hablarles del amor del Señor. Hemos tenido la oportunidad de compartir el amor del Señor con muchas personas. Y decirles, mira, Cristo te ama. Y hemos podido decirles, Dios te ama. Dios te creó para que tú le conozcas. Dios te creó para que tú seas para Él. Y ha sido una gran bendición poder hacer eso. Y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer esto. Nuestra misión es para que toda aquella persona que está a nuestro alrededor sepa que Cristo salva y que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Esa es nuestra misión. Existimos en este mundo es para dejarles saber a las personas que la luz que está dentro de nosotros también puede estar dentro de sus corazones, porque Cristo Jesús pagó el precio por sus pecados para que ellos vengan y tengan vida eterna. Esto lo podemos hacer. Iglesia. El evangelio fue esparcido inclusive por el Imperio Romano. Cuando vamos y leemos, vemos cómo el evangelio del Señor fue esparcido en un imperio que perseguía a la iglesia, en una época que la iglesia era maltratada, perseguida, encarcelada, asesinada, y aún así la iglesia crecía, pero crecían porque iban y se reunían en la mesa, en los hogares. Allí sucedía todo esto. Vemos que la iglesia se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Era una de las cosas que lo hacían en los hogares. Las enseñanzas que habían aprendido de los apóstoles, las cuales nosotros tenemos hoy día por medio de la palabra. Ellos practicaban estas enseñanzas en los hogares, aún en medio de ese imperio romano, que era un imperio que buscaba destruir completamente al pueblo judío. Y los creyentes que de esa época experimentaron un mover de parte de Dios, del Espíritu Santo, y en la iglesia a través de esas reuniones en las casas. Vamos a hacerlo en nuestras casas. Vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor en nuestras casas, para también aprender de la palabra, de las enseñanzas de la Biblia. Vamos a tener comunión los unos con los otros. Vamos a compartir comida que tanto nos gusta, la comida. Vamos a hacerlo porque en esos momentos es que Dios se glorifica. Dios se glorifica en medio de todo esto. Así como lo hizo con los creyentes de la iglesia en los comienzos. Nuestra misión está clara.
Pero ¿cuál es nuestro método? Si no estamos viendo vidas viniendo al Señor, entonces necesitamos tener el método que utilizaba Jesús. La misión del Señor es nuestra misión. Eso está claro. Pero el método también tiene que ser el mismo que utilizó el Señor. No es solamente el templo. El templo es parte de lo que hacemos. Nos reunimos en el templo. Nos reunimos y compartimos la palabra. Adoramos al Señor. Cuando llegamos los domingos y nos reunimos es para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para compartir, para ser uno en Cristo Jesús, los unos con los otros. Así que tenemos que hacerlo y estar claro en eso. Nosotros tenemos que invitar a que cualquier persona pueda estar en nuestra mesa. ¿Puedes tú decir eso hoy? Que cualquier persona puede estar en tu mesa, para que el Señor ministre a sus corazones. Si hacemos esto, vamos a ver muchas experiencias con el Señor y vamos a ver muchas personas que se van a unir a la iglesia del Señor. Cada día más vamos a poder ver cómo el Señor va añadiendo más creyentes a su iglesia. No nos limitemos. Dios puede usar tu casa. Dios puede usar tu comida. Dios puede usar tu generosidad para salvar a aquellos que están perdidos. Dios puede usar tu mesa para que otros también puedan conocer el amor del Señor. Vamos a hacerlo, iglesia. Vamos a hacerlo. No se trata solamente de la comida y de comer, aunque mucho nos gusta la comida. No se trata solamente de esto. Se trata sobre relaciones. Que cuando nos relacionamos con otras personas, el Señor Jesús también se puede relacionar con ellos para que el Señor pueda ministrar a sus corazones y ellos puedan ver la luz y finalmente rendir sus corazones al Señor Jesús. Muchos de los milagros que Jesús hizo, los hizo en casas y en mesas y alrededor de un compartir y alrededor de comidas. Muchos de esos milagros. Una boda en la cual estuvo allí, realizó uno de sus más grandes milagros. También en la historia de Zaqueo se llevó a cabo en la casa de Zaqueo. Ahí estaba el maestro. Una transformación increíble. En la casa de Cornelio. En la casa de la suegra de Pedro. Aquellos que aman a su suegra también. El Señor puede hacer un milagro en tu suegra. Pero déjame decirte que el Señor se glorifica en la mesa, así como lo hizo en la casa de la hija de Jairo cuando la resucitó, así como cuando fue a la casa de Mateo, cuando Mateo hizo una gran cena en su casa para celebrar que ahora él estaba siguiendo al maestro. Luego de haber sido un cobrador de impuestos, ahora era un hombre de Dios y lo invitó a su casa para cenar, donde habían otros cobradores y habrían otras personas, pecadores que no conocían a Dios. Y allí estaba el maestro compartiendo la hospitalidad. No se trata solamente de estar en un lugar correcto, un lugar específico. Se trata también de tener el corazón correcto, de tener el deseo de ser hospitalario para que Dios se glorifique. Ese es un corazón que quiere honrar a Dios y ese es el corazón correcto de nosotros como iglesia. Que podemos hacer que cualquier lugar sea un lugar acogedor, que cualquier lugar sea un lugar donde el Espíritu de Dios se pueda mover y pueda tocar los corazones de aquellos que están con nosotros. Que cuando compartamos con ellos la comida, que cuando compartamos las enseñanzas de la Biblia, que cuando adoremos en nuestros hogares, en nuestras mesas, nuestras salas, nuestros comedores, nuestros patios, que cuando hagamos todas estas cosas que Dios se glorifique, porque solo Él puede cambiar los corazones de las vidas. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede hacerlo. Gloria al nombre del Señor. La hospitalidad es el corazón y es compasión. Es tener un corazón de compasión. La mesa es donde hablamos, nos relacionamos, contamos sueños, contamos esperanza que tenemos, hacemos relaciones, contamos también sobre nuestros fracasos, hablamos sobre nuestros miedos, sobre nuestros temores, todo lo traemos a la mesa. Es un buen momento porque nos abrimos con los demás y allí el Señor puede obrar, allí el Señor puede levantar y puede transformar vidas.
Puede transformar corazones. Estando juntos en la mesa, vamos a ser uno. Vamos a hacer la casa del Señor en los compartir que hacemos en las mesas y en las casas. Ahí está el Señor. Nuestra misión está clara. También el método que utilizó el Señor Jesús está claro. Tenemos que hacerlo. Jesús nos dio el método. Y nos dio un método que nada ni nadie puede parar. Imagínese usted, ni esta pandemia ha podido detener el método que nos dio el Señor Jesús. De poder en nuestras propias casas tener comunión con Él y con nuestros hermanos. Ese es el método que nos dio el Señor para cumplir la misión por la cual nos envió a llevar a cabo por todo este mundo. Mientras estamos concluyendo en este día, quiero decirte que como iglesia tenemos un llamado a cumplir la misión del Señor, pero también tenemos un llamado a hacer las cosas como lo hizo el Señor Jesús, a ganarnos las vidas y las almas y las personas y crear relaciones de la forma en que Jesús creaba relaciones con los demás. Jesús no se limitaba a cierto grupo de personas. Jesús iba a la mesa de los peores pecadores y se podía sentar en la mesa tranquilo, sin importar el qué dirán, sin importar lo que dijeran los religiosos de ese tiempo y sin importar que lo acusaran de cosas las cuales no eran ciertas. Pero Él compartía, se sentaba en la mesa, comía con ellos, tomaba con ellos, compartía con ellos. Pero ¿sabe lo que sucedía? Una transformación de verdad en los corazones. Porque el único que puede transformar a la gente es Jesús. Yo solamente soy un siervo que quiere obedecer al Señor. Y cuando yo me siento en una mesa con otras personas que quizás no comparten mi opinión o que no comparten la misma visión que yo tengo de la palabra de Dios, etc. Cuando yo me siento con cualquier persona en una mesa, está la oportunidad de que el Señor esté ahí en esa mesa, porque si el Señor está en mí, el Señor está ahí presente. Está presente. Cuando el Señor está presente, suceden cosas hermosas. Y eso es lo que queremos como iglesia, que haya transformación en las vidas. Cuando no nos podemos reunir en un edificio, siempre podemos reunirnos en una mesa, en una casa, en un hogar, en un patio. Podemos estar allí para que el Señor se glorifique. La iglesia en acción. La iglesia siempre está en acción. Y sí, el templo es importante que nos reunamos en el templo, pero también la mesa es parte del método que utiliza el Señor para glorificarse. La misión, la cena. Los creyentes no solamente compartían la Santa Cena o la comunión que estableció el Señor Jesús en la última cena, sino que compartían sus comidas también. Y eso lo debemos hacer nosotros hoy como iglesia. Quiero concluir en este día invitando a todo aquel que está mirando hoy. Número uno, si eres parte de la iglesia del Señor Jesús, tienes que seguir cumpliendo la misión, pero tienes que hacerlo de la forma que lo hizo el Señor, buscando a aquellos que están perdidos. Existimos para que todo el que está a nuestro alrededor pueda conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Y honramos a Dios en todo lo que hacemos. Pero yo quiero hablarte a ti que no conoces al Señor, a ti que todavía no has dado un paso de fe para acercarte a Dios. La única forma que tú te puedes acercar a la mesa y compartir con el Señor es por medio de Cristo Jesús. No puedes establecer una relación con Dios si no es por medio del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y Él está dispuesto a sentarse en la mesa contigo hoy. La Biblia habla de una última cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. La última cena con sus discípulos fue una cena donde el Señor hizo un pacto. Jesús hizo un pacto, un nuevo pacto que estableció para con su pueblo, para con su iglesia. El nuevo pacto donde el Señor promete que estará con nosotros hasta el fin y que viene a buscarnos, que viene a buscar a su iglesia
Pero Él quiere redimir tu corazón hoy. El Señor tiene cosas grandes para tu vida, cosas poderosas. Quiero hacer esta oración contigo en el nombre de Jesús. Repite esta oración y hazlo de todo corazón. Esto es solamente un paso de fe, es un comienzo, porque es una vida que va a ser transformada por el Señor, y es un caminar y una jornada con el Señor. Pero esta oración es un comienzo para esa vida, para ayudarte a iniciar un paso de fe. Repite esta oración conmigo en este día, donde quiera que te encuentres. Di conmigo: Dios, me acerco a ti en el nombre de Jesús. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname por todos mis errores, todo lo que he hecho. Señor, perdóname. Reconozco que Jesús pagó el precio por todos mis pecados, y por eso hoy puedo venir delante de ti, Señor, y pedirte perdón y arrepentirme. Quiero que cambies mi vida, que me ayudes a caminar contigo todos los días de mi vida, Señor. Transfórmame, cámbiame, enséñame tu palabra, enséñame a orar, a buscarte de día y de noche. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Me rindo delante de ti. Amén y amén. Si hiciste esta oración en este día, te felicito. La Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo, Él no le rechaza. Todo aquel que se humilla delante de Él y lo busca con un corazón humillado, el Señor no te va a rechazar. Así que hoy comienzas un nuevo caminar, una nueva vida con el Señor. Yo te exhorto a que te unas a nuestra iglesia, que te unas a una iglesia donde Cristo es el centro, donde su palabra se predica constantemente y se enseña la sana doctrina del Señor, para que comiences a crecer, para que comiences a ser transformado por el Señor día tras día. Tu vida jamás será igual, te lo garantizo. Así que te felicito. Comunícate con nosotros a la dirección, a este email que vamos a darte. Nos puedes enviar tu información de cómo podemos comunicarnos contigo para ayudarte en cualquier forma que podamos ayudarte. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia, en este día. Para nosotros ha sido un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Manténganse en sintonía con nosotros. La próxima semana vamos a estar dejándoles saber más detalles sobre cuándo vamos a estar volviendo a reunirnos en los templos, en los edificios, en nuestro edificio de reunión. Así que le vamos a dejar saber todos estos detalles. Manténgase conectado a nuestras redes sociales y a estos videos y predicaciones. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y que la paz de Cristo esté sobre sus vidas.